un referente para todos los que éramos militantes de izquierda, de esa generación, y por tres cuestiones. Primero, porque fue uno de los iniciadores de las ciencias sociales, y claro, la Escuela de Sociología en ese tiempo de la Central, que ahora patrocina y ha colaborado en este evento, era precisamente el centro de la autogestión, del debate, de la disputa teórica y política de ese periodo, en los 70 y 80. Y Alejandro tenía precisamente un papel clave en lo que significaba la reflexión sobre el país. Básicamente, todos sus ensayos sobre la realidad ecuatoriana, sobre el régimen político, sobre la lucha social, pues era precisamente de Alejandro, y él siempre fue el referente para nuestra generación. Como decía Pablo Merigueda, ahora de mañana tiene todos los maestros. Yo tengo aquí mi maestro al lado, así que es un orgullo y un placer poder presentarle. Pero no solamente por su importantísimo papel en las ciencias sociales y en la Escuela de Sociología, que después fue profesor de la Católica, de la Universidad Andina, sino además por su apertura al mundo, ¿no? Por esa visión de la cultura ecuatoriana, por esa visión de la literatura ecuatoriana, con esa visión crítica de lo que significa la cultura. Y eso creo que es un elemento central, especialmente en sus ensayos, en toda esa recopilación que hizo Alicia Ortega de su trabajo, y en sus obras literarias también. Me parece que todo su trabajo en la literatura y como crítico de cultura ha sido sumamente importante. Tanto en lo que significa la reflexión sobre el marxismo y lo que significa la reflexión sobre la realidad ecuatoriana. Él está trabajando un libro final sobre el marxismo y América Latina, y por otro lado está precisamente en ese campo de la literatura y de la cultura, haciendo un segundo libro, terminando un segundo libro que recopila y que reflexiona sobre la cultura de Ecuador en el siglo XX. En esos tres campos, en la literatura, la cultura, el ensayo y las ciencias sociales, es un referente bien importante, pero además es un referente muy importante para la izquierda, porque fue desde cuando fue militante en partido, después en la revista, siempre fue un hombre de la militancia política, y eso es valorable. Así que creo que nada más, simplemente tenemos el agrado de tener con nosotros a Alejandro Moyano, que va a ser precisamente y que es un referente fundamental para reflexionar sobre la recepción de Gramsci en Ecuador. Y eso para nosotros es muy importante porque hemos estado discutiendo todo el día sobre esas distintas relaciones que tenían corrientes tan diferentes como el marxismo-leninismo, como las posiciones autonomistas, como los movimientos sociales, también como los que están en la beta de la crítica y en la posición de una postura política contra la revolución ciudadana, y también los que están de alguna manera en este campo heterogéneo que tiene que ver con la revolución ciudadana. Pues todas estas corrientes están presentes en este evento, y para todos nosotros va a ser muy importante las palabras de Alejandro. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todos. Muchísimas gracias por la invitación y por las palabras de Santiago. Sin duda, el asunto de Gramsci, que tuvo su presencia en América Latina, se creó un granchismo latinoamericano que también llegó al Ecuador por los 70, 80.
el hecho de que esté volviendo es muy sintomática esa preocupación. Entonces tratemos de entenderlo todo esto. Bien, yo quiero partir de un planteamiento inicial. El granchismo latinoamericano obliteró la tesis gramsciana de los conceptos de Estado, sociedad política, escenario de la dominación y sociedad civil, ámbito de la hegemonía y del consenso de la burguesía como clase fundamental del capitalismo, e identificó el concepto de sociedad civil con el de sociedad a secas, y sociedad civil es otra cosa, ¿ya? Reduciendo además la categoría de Estado a la maquinaria estatal o sociedad política, y a la vez transformó la categoría de aparato estatal, la cambió de estructura de dominación político-militar en un mero aparato técnico-administrativo encargado de procesar y resolver las demandas de la sociedad. Ese es el planteamiento fundamental respecto al granchismo latinoamericano de la época. Ahora bien, quisiera comenzar estableciendo algunas categorías y conceptos fundamentales de Gramsci, ¿ya? Para entender bien el problema del granchismo latinoamericano. Un primer tema es la estructura y superestructura, como contenido y forma, como relación orgánica, ¿ya? Porque si uno analiza el granchismo latinoamericano, se olvidaron de la estructura, desapareció la estructura, ¿ya? Se subjetivó lo de sociedad a secas como la totalidad social y se acabó con el problema. Gramsci, como marxista que era, parte de la relación entre estructura y superestructura. Lo que pasa es que él entendía que el concepto de estructura había sido ampliamente desarrollado en el Capital de Marx y que había una ausencia de desarrollo de las categorías de la superestructura. Y entonces él, en cierto modo, se convirtió en el teórico marxista de las superestructuras, ¿ya? Por esta razón que les acabo de señalar, pero continuamente me está refiriéndose a la estructura, la relación orgánica, una relación orgánica entre estructura y superestructura. Hay un momento incluso de una ortodoxia excesiva cuando dice que la estructura es el contenido, ¿ya? Y la superestructura o la ideología es la forma, ¿ya? Una forma exagerada de consolidar la idea de la relación estructura-superestructura. Ahora bien, la segunda categoría fundamental de Gramsci es su concepto de bloque histórico. Para muchos es el concepto fundamental de Gramsci. Es una formulación, en una formulación en extremo sucinta, definiríamos el bloque histórico como la forma en que la burguesía, en tanto clase fundamental, esto no hay que olvidar para Gramsci, la burguesía es la clase fundamental. Aquí se olvidaron de ese asunto del capitalismo, del capitalismo a partir de las determinaciones de la estructura, organiza la superestructura en base al dominio y coerción, la sociedad política, que incluye incluye la violencia política y aún militar, y a su hegemonía y consenso, la sociedad civil, la dirección ético-cultural sobre el conjunto de la sociedad, las bases auxiliares y subalternas. Tal hegemonía germina a partir de la difusión generalizada de la concepción del mundo de la clase fundamental en 4 niveles. El de su núcleo cardinal, la filosofía, el de las mediaciones, la iglesia muy importante en Italia, pero
además ya desarrolladas, el sistema escolar, los medios de comunicación y la opinión pública, y el del conjunto de la sociedad en las cuales deviene esa concepción del mundo de clase fundamental en sentido común y a un folclore. Los intelectuales, funcionarios de la superestructura, son quienes gestionan los 4 niveles y aseguran así la construcción del bloque histórico y de la dirección ético-cultural de la sociedad y de la dominación de la clase fundamental. Un tercer concepto, categoría gramsciano fundamental, es el del bloque ideológico de los intelectuales. Este es muy importante, porque él dará un énfasis enorme al papel de los intelectuales, no como sujetos puros, ¿no?, sino como expresión del conjunto, de la dinámica social, de la lucha de clases, de todos los procesos insurgentes algunos de ellos. ¿Ya? Entonces, tenemos, por un lado, los grandes intelectuales, ¿ya?, que formulan esa concepción del mundo como filosofía. De hecho, Gramsci aceptará que ese proceso se dio en el curso de la evolución del pensamiento social en Europa occidental, desde Descartes, pasando por Spinoza, hasta arribar a Kant y Hegel, ¿no? Y después pensará, ¿ya?, que los grandes intelectuales se baten en la confrontación respecto a ese pensamiento y, por ejemplo, señalará para Italia el nombre de Benedetto Croce, crítico del marxismo, pero el gran intelectual que tuvo una influencia decisiva en el movimiento intelectual, social y político de Italia. De manera que este papel de los intelectuales es muy importante, es uno de los aportes centrales del pensamiento gramsciano. Luego, en esa función de los intelectuales, él incluso se remite a la Revolución Francesa para mostrar cómo los intelectuales disgregaron, ¿ya?, el bloque cultural que estaba desarrollado en el periodo anterior y abrieron paso a la Revolución Francesa. Y a la vez se señalará, ¿ya?, que en la actualidad de Gramsci, por supuesto, pero por supuesto también actual, para ahora, lo que se trata es de disgregar ese bloque ideológico, ese bloque intelectual en que se asienta el poder de la clase fundamental, de disgregarlo para abrir paso al nuevo sistema hegemónico. Hay que entender una cosa, y es que Gramsci partió de las diferencias entre la Europa occidental y la Rusia zarista para establecer una estrategia diferente frente al capitalismo en la Europa occidental y en Italia, desde luego, diferente a la estrategia leninista, que en la medida en que en la Rusia zarista había una gelatinosa sociedad civil, la estrategia leninista del asalto directo al poder fue la estrategia correcta. Pero él postulaba, porque en Italia hubo acciones militares de sectores insurgentes populares, ¿ya?, que fracasaron. Entonces, él, al analizar, lo que plantea es que en Europa occidental y en Italia, por supuesto, se ha formado una robusta sociedad civil. ¿Ya? Robusta sociedad civil que, y aquí viene la otra categoría de la relación entre sociedad política y sociedad civil. Él parte de la tesis hegeliana de los órganos privados, o sea, identifica sociedad civil con los órganos privados. Ahora, eso era un proceso concreto que se daba también, que se dio durante el siglo XVIII, XIX y parte del XX, de que los
sectores de que surgía una serie de órganos privados. ¿Qué entendería por órganos privados? La prensa, ¿ya? La educación, que entonces era privado, los medios de comunicación emergían como formas que iban a consolidar la sociedad civil frente al famoso Estado soy yo que se había creado antes de la Revolución Francesa, el poderoso aparato estatal que se había creado antes de la Revolución Francesa. Entonces la Revolución Democrática aparece como la emergencia de estos órganos privados que se constituyen como forma fundamental. Ahora bien, pero él lo que va a plantear es que el Estado tiene dos componentes. El Estado no se reduce al aparato estatal. El Estado tiene dos componentes. La sociedad política y el aparato estatal, en el cual la cuestión militar tiene mucha importancia, lo que se olvidaron acá. ¿Ya? Por un lado, en donde la clase fundamental establece el dominio, la dictadura, y la sociedad civil, el conjunto de órganos privados, entre los cuales incluso están los sindicatos, ¿no? Toda una serie de formas privadas en las cuales emerge la sociedad democrática que va a imponerse como una robusta sociedad civil, que va a hacer que la clase fundamental ya no sea solo dominante, sino sea dirigente. O sea, establezca una dirección sobre la sociedad y va a plantear que ese es el interés fundamental de toda época. La clase fundamental de toda época intenta consolidarse en el terreno de la hegemonía cultural, en el terreno de la dirección ético-espiritual de la sociedad, en el terreno en que su concepción del mundo se convierte en la concepción de toda la sociedad. Entonces, en Gramsci, sociedad política y sociedad civil son dos momentos del Estado. ¿Ya? Acá lo que ocurrió es que, por un lado, la sociedad política, ya veremos cómo se dejó de ser incluso aparato militar, ¿ya? Y la sociedad civil se convirtió en sociedad seca, se identificó con la sociedad, ¿ya? Nada más alejado del pensamiento de Gramsci que ese problema. Otra categoría de Gramsci es la filosofía de la praxis, ¿ya? Enunciada y anunciada por Antonio Labriola en discurriendo la filosofía del socialismo, ¿ya? O la filosofía de Marx de Giovanni Gentile, e incluso en términos críticos, en términos opuestos, ¿ya? La filosofía de la política, de la economía y la ética de Benedetto Croce, un intelectual fundamental en la Italia de ese momento. Esta filosofía de la praxis se basaba en un texto muy cortito de Marx, célebre, famosísimo, en las tesis sobre Feuerbach, ¿ya? En que se plantea, ¿ya?, la famosa tesis 11 que se volvió universalmente conocida, ¿no? Los filósofos hasta ahora solo han tratado de explicar el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo, ¿ya? Entonces, ahí surgirá esa concepción de que es la lucha social, la lucha de clases, la dinámica histórica concreta, determinada obviamente por los movimientos de la estructura, los que llevan a todo el proceso histórico. Y finalmente, otra de las categorías fundamentales de Gramsci es la revolución como un nuevo sistema hegemónico. Es decir, partiendo de la diferencia con la Revolución Rusa, él va a plantear que la lucha revolucionaria, porque Gramsci era dirigente del Partido Comunista, y él pensaba desde los intereses revolucionarios del Partido Comunista, que para él era la expresión de los trabajadores italianos. Entonces él se va a plantear cuál es esa estrategia en sociedades de robusta sociedad civil. Ya no el asalto al poder como la Rusia zarista, que había llevado a errores en la propia Italia, sino una larga lucha de trincheras, ¿ya?, que implicaba la lucha contra la hegemonía
la clase fundamental, contra la sociedad civil de la clase fundamental, la lucha por un nuevo sistema hegemónico, por crear un nuevo sistema hegemónico, ¿ya?, que pueda desarrollar esa perspectiva revolucionaria. Entonces era una larga lucha de trincheras que suponía la lucha por la hegemonía. Y es en esa perspectiva, ¿ya?, el papel fundamental, creo que ese es uno de los aportes centrales de Gramsci, el papel fundamental de los intelectuales. Ya veremos sobre eso un poco más adelante. Entonces, la posibilidad revolucionaria se da cuando hay una crisis orgánica, es decir, cuando la burguesía pierde el control hegemónico de la sociedad. Pero solo es posible que triunfe si se ha creado un nuevo sistema hegemónico que supone una dirección orgánica de ese sistema hegemónico, que es el intelectual orgánico que él llamaba, que era el Partido Comunista. Para él el Partido Comunista era el intelectual orgánico de los trabajadores. Bien, entonces ahora entremos en el granchismo en el Ecuador. ¿Ya? Por una serie de razones que veremos un poco más adelante, aquí se absolutizó la tesis de la hegemonía y el consenso. ¿Ya? Entonces, lo fundamental era la hegemonía y el consenso. Se absolutizó esa tesis y primero se la separó de la cuestión de las estructuras. Las estructuras desaparecieron, ¿ya?, en el pensamiento de ese granchismo latinoamericano y ecuatoriano, ¿ya? Y entonces solo quedó la hegemonía y el consenso y la sociedad, que en el pensamiento de Gramsci correspondían a la sociedad civil, momento del Estado, ¿ya? Se convertía en la sociedad seca, se volvía la sociedad por sí misma, ¿ya? Entonces, tenemos que el resultado de ese proceso va a ser, ¿ya?, que la sociedad civil se convierte en sociedades secas y deja de pertenecer al Estado. Y deja de tener un vínculo orgánico con las estructuras económico-sociales. En un momento, además, en que se había consolidado la esfera de la cultura como la esfera dominante del pensamiento social, ¿no? Pero a la vez la sociedad política, ¿ya?, deja de ser el lugar de la dominación, ¿ya?, y se convierte en expresión general de la sociedad, ¿ya? El Estado se convierte en expresión general de la sociedad, ¿ya? Y entonces allí se consolida la nueva concepción de poder y Estado en ese granchismo latinoamericano, ¿no? Y en el pensamiento social de la época. Yo estoy tomando como que el pensamiento social de los 80 y de los 90, sobre todo finales 70, 80, estuvieron impregnados de ese pensamiento gramsciano, aunque no se hayan declarado como tales, pero estaba, ya veremos un poco después, por qué se había consolidado ese pensamiento gramsciano en Latinoamérica, por qué se dio ese pensamiento gramsciano en los 80 y los 90, ¿no? Entonces, se define de esa manera, pero a la vez se gesta un nuevo concepto de Estado. El Estado deja de ser la sociedad política de Gramsci y se transforma en esa ventanilla a donde se acude para demandar cosas, ¿ya? Y el Estado se convierte en la expresión de ese proceso. Ahora bien, esto tiene que ver con un elemento
fundamental, y me voy a detener un poco en esto, en el cual yo he desarrollado algunas tesis propias, ¿ya? Que es el de la concepción de clase social que está detrás de ese granchismo, ¿ya? Bien. Una de las tesis centrales del marxismo y de Gramsci, desde luego, ¿ya? Es la famosa democracia sin apellidos, que era una de las tesis hegemónicas de esa época. Ahora bien, aquí el planteamiento del cual hay que partir es el siguiente. Hay una lucha de clases dentro del capitalismo y hay una lucha de clases contra el capitalismo. Son dos momentos distintos. Son dos categorías distintas, relacionadas, por supuesto, entre sí, pero dos categorías distintas. O sea, la burguesía acepta la lucha de clases dentro del capitalismo. Eso es lo que hay que entender, ¿ya? Hasta el lazo, de alguna manera, lo vive, por lo menos, si es que no lo acepta intelectualmente, ¿no? Ahora, ¿por qué se da? ¿Qué es esa lucha de clases dentro del capitalismo? ¿Ya? Esa lucha de clases dentro del capitalismo parte de las clases como categorías de la circulación del capital, no de la producción del capital, sino de la circulación del capital. Entonces, lo que tenemos en la vida social son conjuntos de portadores, poseedores de mercancías que se venden en el mercado, ¿ya? Los unos venden las mercancías producidas en distintos grados de concentración del capital, los otros venden su fuerza de trabajo. Y esto hay que entender. Esto es lo que hay que entender, porque una de las trafacías del pensamiento burgués es decir que lo que se paga, que el salario paga el trabajo, no. Lo que compra el capital en el mercado no es el trabajo. Ya, compra la fuerza de trabajo, que es una cosa absolutamente distinta. Él compra la capacidad de trabajo y si le da la gana se va a beber con el trabajador. Y ya, así está usando su fuerza de trabajo. El trabajador tendrá que aceptar eso hasta las 8 horas reglamentarias o las 10 horas del contrato de trabajo, ¿no? ¿Ya? Pero por eso es que un eje central del pensamiento de Marx va a ser ese. Lo que se compra y vende en el mercado es la fuerza de trabajo. Y los obreros existen como clase en el mercado, como la clase de los portadores de la fuerza de trabajo, ¿ya? Y que harán todos los esfuerzos por que esa capacidad de trabajo sea más atractiva y paguen más, todo el juego ese de la educación para poder cobrar salarios más altos, ¿ya? Entonces, el salario mide la fuerza de trabajo, no el trabajo, porque la trapacía, les decía el pensamiento burgués, es que la producción va a suponer el capital que tiene derecho a la ganancia y el trabajo que tiene derecho al salario. ¿Ya? No es cierto. El gran golpe teórico que le dio más al capitalismo es ese que algunos intelectuales italianos decían que fue el golpe de muerte teórico que le dio al capital, es haber definido claramente la diferencia entre fuerza de trabajo y trabajo, ¿ya? Que son dos cosas distintas. Y que más la analiza incluso organizadamente. Primero parte de los trabajadores en el mercado, para después pasar a los trabajadores en el trabajo y ahí hablar de
de la plusvalía como trabajo no pagado. Es un poco discutible ese término de trabajo no pagado, pero es finalmente la categoría de plusvalía, el golpe teórico que se supone que más le dio definitivamente al capital. Porque una cosa fundamental que hay que entender es que Marx parte, lo dice, ¿no? Parte de crea la ley del valor, ¿ya? Como esa ley del intercambio de equivalentes, como esa ley del intercambio en el mercado general del trabajo. Y parte de que se paga el salario justo, o sea, se aplica la ley del valor. Él no, porque hay un problema de que alguna gente de izquierda cree que exigir salarios justos es una lucha revolucionaria. No, es parte de la lucha de clases dentro del capitalismo que la burguesía acepta como tal. Por eso reconoce los sindicatos, por eso reconoce el derecho de los distintos poseedores de mercancías a organizar sus órganos de lucha política. Basta de que hay una lucha de clases. Incluso hay una afirmación de Marx que es muy fundamental, ¿no? Cuando dice, respecto a las reivindicaciones que jugaron durante el siglo XIX en que vivió Marx, ¿no? Mejora de salarios, reducción de la jornada de trabajo, etcétera, ¿no? Lo que parte es de que los trabajadores luchan por la aplicación de la ley del valor, por la aplicación del intercambio de equivalentes, porque les paguen el salario justo, ¿ya? Esa es su lucha, y esa lucha está dentro del orden capitalista, no contra él. Eso es lo fundamental que hay que entender, ¿no? Ahora, un segundo punto importantísimo en este terreno es que la ley del valor es la ley del intercambio de equivalentes, ¿ya? Y el intercambio de equivalentes crea una poderosa, extraordinaria cultura y teoría moral. No es cualquier cosa, ¿ya? El intercambio de equivalentes, por ejemplo, gobierna los derechos, gobierna la democracia, ¿ya? Gobierna incluso el amor, la ley del amor. O sea, es necesario un intercambio justo de besos, abrazos, amores, sentimientos, etcétera, ¿ya? Es una lucha de cierto feminismo que no es el verdadero feminismo, por supuesto, porque ese feminismo plantearía que el patriarcado es la violación de la ley del valor, y no, el patriarcado es mucho más que eso, ¿no? Pero hay la categoría de justicia tiene un soporte fundamental en la ley del valor, ¿ya? Es el intercambio de equivalentes, o sea, que los dos derechos son iguales. Y es una de las tesis centrales de Marx. Y cuando dos derechos iguales y contrarios se enfrentan, decide la fuerza. Entonces, ese decide la fuerza es la lucha de clases dentro del capitalismo, no contra el capitalismo. Pero yo quisiera señalar, insistir en esto de la fuerza moral que tiene, ya, de la fuerza moral, cultural, que tiene la ley del valor, la ley del intercambio de equivalentes. En cierto modo, el planteamiento más radical que existe contra esa cultura tan poderosa de la ley del intercambio de equivalentes es un poco lo que podríamos llamar una exaltación del exceso, ¿ya? Romper la ley del intercambio de equivalentes. Eso es algo terriblemente complejo. Voy a dedicarme a eso porque es una nueva concepción de la libertad, una nueva concepción de la creatividad humana, ¿no?
¿ya? Romper la ley del valor, romper la ley justa del intercambio de equivalentes, la justicia, la democracia, porque además el sistema democrático burgués admite que se organicen sindicatos, organizaciones de empresarios, de banqueros, ¿ya? Que se enfrentan entre sí y aplican la ley del valor y ejecutan la ley del valor en ese enfrentamiento. Pero ese enfrentamiento se traduce también en los partidos que van a representar a los distintos intereses en conflicto. Y finalmente será el Parlamento, ¿ya? En el cual se procesa todo ese proceso contradictorio. O sea, la burguesía acepta la lucha de clases dentro del capitalismo. Entonces yo les decía que la manera de romper, pero lo más importante en este punto es ese sistema moral, cultural del intercambio de equivalentes, que solo ha sido roto por una especie de exaltación del exceso y que solo puede ser desbordado por el exceso. Me explico, ¿no? O sea, uno encuentra en la vida, en la vida de nuestros días, una serie de gentes que son capaces del exceso del amor, o sea, el amor absoluto más allá del ser amado, el amor infinito, o el arte, ¿no? La producción del arte como una imaginación que va más. Muchas de las grandes obras artísticas fueron pagadas, ¿no? Fueron negociadas con las élites monárquicas, incluso Mozart o Beethoven. Hay eso, pero el arte como que lleva más allá al exceso, ¿ya? Esa afirmación de la vitalidad humana. Otro elemento muy importante de ese exceso serían los alucinógenos, ¿ya? Los alucinógenos, el famoso Allen Ginsberg, que vino a probar la ayahuasca acá al Ecuador y dijo que era el cara a cara con Dios, ¿no? ¿Ya? Que era la exaltación divina, ¿ya? La exaltación de la vida más poderosa. Y es muy interesante señalar cómo, bueno, antes de esto, otro elemento que la historia ha fraguado de exaltación de este exceso de vitalidad es la cuestión carnavalesca, la cuestión de la fiesta, ¿no? Pero no la fiesta como un sucedáneo, ¿no? Sino la vida como fiesta. Una de las cosas interesantes que ha ocurrido en la lucha de clases en nuestros países es que se están convirtiendo en fiestas carnavalescas, ¿ya? Yo recuerdo que la lucha de los trabajadores, la lucha clásica de los trabajadores era el puño en alto, bastante aburrida en su imaginario, por lo menos, que fue transformada por los gays primero y luego por el movimiento GLBT en fiesta, ¿ya? Y entonces ahora nosotros tenemos una lucha de clases que se ha transformado en fiesta, ¿ya? Y eso es de una riqueza muy grande, ¿no? Pero esto del exceso, esto es una de las cosas sorprendentes, que esta exaltación del exceso que existe en la vida social, en la cultura general de las sociedades, está también en el lado negativo, ya, por el lado negativo. Recién estaba estudiando al Marqués de Sade, ¿no? Que hace una exaltación, pero en la soledad absoluta de la cárcel, ese es el contrasentido, ¿no? En la soledad absoluta de la cárcel, completamente aislado, viviendo a oscuras, pero les robaban los libros, no tenían que escribir, todo eso, ¿ya? Crea la exaltación de la crueldad más extrema que pueda suponerse. Una crueldad que cuando Pasolini la llevó al cine, solo podía la pintó como que solo podía ejecutarse en el fascismo italiano, ¿no? Que es una cierta velada crítica, ¿no? Pero resulta que el Marqués de Sade exalta el mal,
Y toda revolución viene acompañada de una exaltación del mal. Eso es lo singular, ¿no? Porque es el exceso desde el otro lado, un canto al exceso, ¿ya? Como una necesidad vital de romper la moral de la ley del valor, la moral del intercambio de equivalentes. Por ejemplo, nosotros tenemos la Revolución Francesa, y junto a la Revolución Francesa hay Sade, ¿no? Hay Tomás de Quincey, que escribió un libro que se llama El asesinato como una de las bellas artes, ¿ya? En que decía, bueno, ya una vez que murieron, ya se juzgó el asunto. Hay que ver si el asesinato estuvo bien hecho y bellamente hecho, ¿no? Entonces, una exaltación del mal. En 1870, con la Comuna de París, una nueva exaltación del mal, ¿ya? Que es, digamos, Rimbaud y los poetas malditos, que se llamaban poetas malditos, cantores del mal. Rimbaud y Berlín. Rimbaud apoyó la Comuna de París y Berlín participó en ella, o sea, estuvo ahí, siendo de los poetas malditos que cantaban al mal, ¿no? ¿Ya? Después tenemos la revolución rusa, y tenemos también un nuevo canto del mal con los dadaístas y los surrealistas, ¿no? Y aquí un pequeño paréntesis, ¿no? A Lenin le han creado una imagen medio brutal, o sea, un Stalin menos bruto, ¿no? Menos atroz. No. Lenin estuvo con los dadaístas. Lenin participaba de las reuniones del Café Voltaire, jugaba ajedrez con Tristán Tzara, ¿ya? Y cuando se dio la revolución, lo primero que hizo es reconocer la independencia de Finlandia, ¿ya? Le mandó a traer no le mandó a traer esa expresión, ¿no? Le envió un mensaje, ¿ya? A Isadora Duncan, la gran creadora de la danza moderna, que en Estados Unidos era rechazada, ¿ya? Cuestionada ferozmente. Le mandó a pedir que vaya a Rusia a organizar la danza en Rusia, ¿no? Hay una hermosísima película sobre Isadora Duncan, en que el personaje es la Vanessa Redgrave, que además de ser una aristócrata derrotada, digamos, ya, era una trotskista de los sectores más radicales y una amiga de los palestinos. Y ahí hay una hermosa película en que Vanessa Redgrave, rechazada en Estados Unidos porque salía desnuda, entonces decían que era una prostituta cualquiera, le gritaban ahí feroces y se salía la gente de sus actos. Va a Rusia, se presenta en un canchón con las tablas que ya se caían. Esto en el 17, pues en la Revolución Rusa, a 3 meses de la Revolución, se presenta ahí, y los de centenas, un millar habrá sido, de campesinos, soldados y trabajadores, empiezan a corear el baile de la Isadora Duncan y se lanzan a ese zapateo, el zapateo ruso clásico, ¿no? Y bailan ahí, y la Duncan llega a su exaltación máxima como bailarina en ese nivel, ¿no? Bueno, lo que yo les decía es que el canto al mal ya se convierte en un elemento de exaltación de esas formas culturales, sensaciones, sentimientos, imágenes, poemas, cuadros, qué sé yo, ¿ya? Que van más allá de la ley del equivalente, de la ley del valor, de la ley del intercambio de equivalentes, ¿no? Terminando este punto, la revolución cubana tuvo como su contrapartida los alucinógenos.
O sea, la contrapartida de la Revolución Cubana fueron los beatniks y los famosos Kerouac, Allen Ginsberg que probó 130 drogas y que escribió una exaltación de la ayahuasca y dijo que eso lo hace en homenaje a la Revolución Cubana. Miren esa comprensión tan singular del proceso, ¿no? Bueno, ahora bien, ¿cuáles fueron los efectos de esa concepción del granchismo latinoamericano? Por un lado hubo efectos políticos, por ejemplo, en el caso del Ecuador, hay que entender que en esta época existía la izquierda democrática y la democracia popular en un estado progresista. Serían el equivalente del correísmo ahora, ¿no? ¿Ya? Después la democracia popular se hizo otra cosa, pero entonces eran partidos progresistas que cantaban la exaltación de la democracia, ¿no? E incluso hubo un sector más avanzado, Portantiero me parece que fue su ideólogo, que planteaba una especie de radicalismo de la lucha popular para crear una contrahegemonía popular, ¿ya? Muy radical el planteamiento, pero que no rebasa el horizonte que hemos venido hablando de ese intercambio de equivalentes, de esa cultura de la justicia y de la democracia burguesas, ¿no? De la democracia con apellido, ¿no? Porque ahí se hablaba de la democracia sin apellidos, ¿no? Bien. Entonces, ese fue un efecto. El otro fue un efecto teórico, en el sentido de que teórico sería un poco pues, de los trabajos que se hacían, que se empezaron a hacer en la época, ¿no? En que ya, si en el periodo anterior, en el periodo de los 60, 70, hubo un pensamiento radical de izquierda, ya, que se expresó en la teoría de la dependencia, que se expresó en muchas corrientes, que aquí en el Ecuador tuvo en Cueva una de sus figuras y en muchos otros intelectuales. Ahora se pasó a un tipo de pensamiento de las políticas estatales, ¿ya? O sea, había que describir las políticas estatales, había que describir el desarrollo de la prensa, de los sindicatos, de las formas democráticas, ¿no? Y llegar a una especie de empirismo reduccionista, ¿no? La famosa crítica de Cueva muy sintomática, porque se elevó el dato a categoría única, ¿no? Me parece que gobierna la tesis. Yo ya quiero ver un movimiento, no al fundamental, por supuesto, pero contra los pies de página. Qué cosa más espantosa que son los pies de página, ¿no? Es un horror. Y la gente tiene que ver en Wikipedia la información y después andar buscando otros artículos para que no les acusen de haber acudido a Wikipedia, ¿no? Entonces que es terrible el pie de página. El pie de página es uno de los elementos de control intelectual muy poderosos que existen, ¿no? Bueno, ¿por qué se dio el granchismo latinoamericano? ¿Cuál es la coyuntura en la que emerge el granchismo latinoamericano? Hay que entender, ¿ya?, que salíamos de dictaduras y entrábamos en los 80 en el periodo de la democracia. En algunos casos era salir de dictaduras brutales como las del Cono Sur, ¿no? ¿Ya? Entonces entraba en un periodo de democracia que exaltaba la democracia, obviamente, frente a las dictaduras. En el caso de países como el Ecuador
de Centroamérica. A veces esas dictaduras eran más bien medio progresistas. El retorno a la democracia tenía otro sentido. Pero vivíamos el retorno a la democracia. Ese retorno a la democracia implicaba que se esté construyendo la sociedad civil, la sociedad civil que hemos señalado, ¿no? El retorno a la democracia significaba la lucha por la libertad de prensa, la lucha por los derechos democráticos, la lucha por la libertad sindical y todo eso. Entonces vivíamos ese periodo, luego de una época radical, revolucionaria, ¿ya? Que tuvo sus momentos más altos y su declive con el Che en Bolivia en el 68 y con Allende y otros procesos similares en el Cono Sur. Entonces, vivíamos esta situación con una izquierda revolucionaria secundarizada, ¿ya? Pero en los cuales todavía el pensamiento crítico radical tenía vigencia, tenía peso. Entonces, el Gramsci fue utilizado, ¿ya?, para lo que él mismo llamaba el transformismo, ¿no? O sea, fue utilizado para... ¿Qué es el transformismo? Un poco expliquémonos, ¿no? El transformismo es lo que Gramsci señalaba, que la clase fundamental para gobernar necesita decapitar a la intelectualidad de las clases subalternas, ¿ya? Decapitarlas, ¿ya?, para incorporarlas a su poder, que eso es básico. Y entonces plantea el papel que jugó Benedetto Croce, Gramsci plantea el papel que jugó Benedetto Croce en ese objetivo, ¿no? Y cómo Benedetto Croce creó un sistema de legitimidad cultural, de afirmación cultural, en el cual esa posición era valorada, ¿no? Si nosotros vemos en el caso del Ecuador, el transformismo ha sido un elemento fundamental. Pensemos en 1900, el proceso que va desde el 15 de noviembre hasta el 44, ¿no? Es un proceso de una riqueza de lucha social muy grande, ¿no? Tenemos tres grandes procesos. Tenemos, por un lado, la emergencia de la lucha social, la creación de sindicatos, la creación de las organizaciones campesinas, el liderazgo de Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango, todo ese proceso de una enorme riqueza, ¿no? Tenemos, por otro lado, la formación de la izquierda. 26-31 surgen Partido Socialista y Partido Comunista, que van a jugar un papel muy significativo, al punto de que en las elecciones del 44 tuvieron una altísima votación, y Manuel Agustín Aguirre fue vicepresidente de la Constituyente del 44. Y por otro lado, tenemos un movimiento cultural, ¿ya?, que no solo son los del 30, ¿no?, que no solo es la famosa generación del 30, ¿ya?, con Icaza en la sierra y con el grupo de Guayaquil en la costa, ¿no? ¿Ya? Sino que es con los intelectuales de vanguardia como Pablo Palacio también, que era del Partido Socialista, ¿no? Ya, Palacio se le exalta también, quitándole su ubicación política, ¿no? Es el periodo de los grandes poetas de la época. El caso de Carrera Andrade, que es muy interesante porque Carrera Andrade también ha sido despojado de su condición radical política. Carrera Andrade fue secretario general del Partido Comunista, ¿ya?, y un poeta de la exaltación política extraordinaria. Fue un periodo de esa época que culminaron en el 44. Entonces, en el 44 se llegó a una exaltación de un proceso insurgente muy significativo, ¿no? Una serie de errores, no vamos a discutir, le acusan a Pedro Aznar, bueno, toda una serie de errores llevaron a que en el 48 Galo Plaza emerja al poder. Entramos
todo este fue el periodo de la crisis del cacao, entramos en el auge del banano, y Galo Plaza afirma el orden de nuevo, y uno de sus mecanismos fue llevarse a los intelectuales, dándoles, haciéndoles embajadores, finalmente, ¿no? Y así se llevó a los y decapitó a la izquierda social, la decapitó, le quitó sus intelectuales, ¿no? Eso ha sido una tesis permanente que se ha dado en todos nuestros países, ¿no? Entonces, en esas condiciones, ¿ya? Gramsci fue utilizado, ¿ya?, para hacer lo que Gramsci condenaba, que era el transformismo, ¿ya? Entonces consolidó todo un pensamiento, ¿ya?, que se llevó a los intelectuales de ese periodo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es fundamental considerar. Tanto es así que ya cuando ya pasó, ya se olvidaron de Gramsci, acudieron a otros intelectuales para afirmar el pensamiento democrático, y finalmente se pasaron a la gobernabilidad. En la década de los 90, ya la teoría es cómo gobernar a estos países. ¿Ya? El pensamiento social es gobernar a estos países. Bien, ya no es ni siquiera democracia, nada, ya es cómo hacer eficaz el poder dominante en nuestros países. Eso es lo que se afirma en los 90, ¿no? Entonces ya Gramsci ya cumplió su papel contra su pensamiento, el granchismo latinoamericano cumplió su papel y se acabó. Ahora bien, algunos planteamientos finales, ¿no? Y, la categoría de sociedad civil, detengámonos un poco, porque en nuestros países esa categoría está en permanente tensión, ¿no? Que se crea, que se afirma, que es derrotada, debilitada, vuelve a emerger, vuelve a consolidar. ¿Ya? Estamos viviendo ese proceso. Ahora bien, en Gramsci, ¿ya? El pensamiento inicial es la filosofía, la cosmovisión de la clase fundamental, se elabora en la filosofía, se socializa a través de periodistas, educadores, jóvenes, muchos otros, hasta que se convierten en sentido común de la sociedad. Pero a la vez Gramsci, que como eso es parte de la vitalidad social, eso tiene sus bemoles, tiene sus dimensiones opuestas. Entonces, uno de sus planteamientos es todo hombre es un intelectual, todo hombre es un intelectual de alguna manera, todo hombre es filósofo de alguna manera. Y eso sí, todo el mundo se plantea el sentido de la existencia, ¿dónde vamos? ¿Qué carajo hacemos? Nadie me pidió que nazca, ¿y por qué? ¿Qué hago en este mundo? Bueno, toda una serie de preguntas que todos nos hacemos. Todos somos filósofos, ¿no? ¿Ya? Incluso los tontos, digamos así, ¿no? Y esto me divertía porque yo pensaba una cosa muy sintomática sobre la riqueza del quichua. Es que en quichua tenemos dos palabras muy lindas para significar tonto, ¿no? Que es Xunsho y Mushpa. Son palabras bellísimas, ¿no? ¿Ya? En cambio, en castellano tenemos, la única palabra que me parecía es tonto, ¿no? Pero tenemos cretino, ¿ya? Imbécil, idiota, ¿cuál otra más? Son 4 palabras así durísimas, ¿no? Que no hay cómo hacerles poéticos, porque se puede decir chunchito o chunchita mía, pero decir cretinito mío, no.
no resulta, ¿no? Esa es la poesía del quichua fundamental. Pero bueno, entonces tenemos, y también los artistas, los intelectuales, ya a la vez que socializadores de la cosmovisión de la clase fundamental, son creadores de riqueza, son creadores de imágenes muy potentes, ¿no? Y referidos al sentido común y al folclore, aquí hay que decir que en nuestra época se ha desarrollado un pensamiento, el pensamiento plurinacional, ¿ya? Que rebasa Gramsci, ¿no? ¿Ya? Porque plantea la riqueza del sentido común del folclore, de las tradiciones antiguas, plantea esa enorme riqueza, ¿no? Y eso creo que nosotros debemos asumir, completando o superando al propio Gramsci, ¿no? Pero a la vez hay que pensar que en Gramsci el problema es político, ¿no? Y que entonces se supone que es necesario el papel de los intelectuales. Y les he dicho varias veces a lo largo de la exposición, es uno de los aportes fundamentales de Gramsci, ¿no? El papel de los intelectuales, claro, no el intelectual como cabeza pura, ¿no? Sino como expresión de la lucha social, que lo cambia, que lo empuja de las presiones de la burguesía por controlar. Todo ese complejo momento hace de los intelectuales una capa fundamental para la construcción de un sistema hegemónico nuevo. Y aquí vale insistir en categorías que han estado en margen el propio Lenin, ¿no? Más planteaba la diferencia entre clase en sí. La clase en sí es la clase para el capital. La clase para sí es la clase para sí mismo, ¿ya? Y Lenin en esa misma línea planteaba, ¿ya?, que espontáneamente la lucha de clases nos lleva al pensamiento revolucionario, ¿no? Lleva a un pensamiento tradeunionista, a un pensamiento corporativo, ¿ya?, a un pensamiento sindicalista, si se quiere, ¿no? Para eso es fundamental el papel de los intelectuales, ¿ya? Son los intelectuales los que, articulados a la lucha de clases, por supuesto, son los que logran construir eso que él va a llamar el intelectual orgánico, lo que Gramsci va a llamar el intelectual orgánico de la clase fundamental en una perspectiva revolucionaria. Bueno, y finalmente yo quisiera plantear algunos conflictos para la comprensión de Gramsci en esta época, ¿no? Es decir, mira, nosotros tenemos una sociedad civil en construcción y un aparato estatal muy fuerte, al punto de que es el aparato estatal el que ha hecho las reformas más importantes. Pensemos en, después de la Revolución Juliana, la creación del Banco Central, la creación de una serie de organismos de ese tipo, después con Enríquez Gallo, el Código del Trabajo, después con Rodríguez Lara, ya, una política petrolera determinada, ¿no? Entonces, el Estado ha sido, por un lado, un elemento central, tal como la Rusia zarista, si se quiere. Pero ya en la Rusia zarista, la clase fundamental era la aristocracia monárquica, ¿no? Aquí la clase fundamental es la burguesía, ¿ya? Entonces, esa paradoja, esa contradicción es muy importante para entender el proceso, ¿no? Y eso, por ejemplo, un elemento central que es para una gran discusión que hay que abrir el debate, plantea el problema del progresismo, ¿ya?, y de las posiciones radicales, ¿no? Yo siempre planteo que hay una confusión entre estrategia y táctica, ¿ya? Si desde el punto de vista estratégico sabemos que el progresismo es finalmente una carta del orden burgués
para afirmarse, ¿ya? Obviamente lo cuestionamos, pero no podemos por eso decir que el de Brasil, ¿cómo se llama? Que Lula es igual que Bolsonaro, pues no, ¿ya? Ni que Correa es igual que Lasso, ¿no? ¿Ya? Ni que el actual presidente de Bolivia es igual que la Áñez, ¿no? ¿Ya? Pero también el otro error es que porque en la inmediatez táctica, ¿ya? Se requiere enfrentarse a Bolsonaro, se requiere enfrentarse a Lasso, ¿ya? No por eso vamos a hacer del progresismo la dimensión estratégica, ¿no? Es una cuestión táctica. Lo que se dice en términos populares, juntos pero no revueltos, ¿no? Entonces, eso un poco permite entender una serie de complejidades, ¿ya? En las cuales el pensamiento de Gramsci vuelve a ser un elemento muy importante para su elucidación. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Bueno, hagan preguntas, no quiero eso. Algunas preguntas, aunque en principio no, pero bueno. Bien, hemos terminado entonces esta conferencia. Pues estaría abierta un momento para preguntas, comentarios, o estamos un poco ya sobre el tiempo y le dejamos allá y mañana, bueno, mañana seguimos a las 9 de la mañana con las mesas aquí mismo y entonces, Aquí mismo. sí, a las 9 de la mañana. Analizando un poco lo que estaba respecto a y me llama la atención un punto principal. Bueno, gracias. Lo que me llama la atención es lo siguiente. A ver, si tal vez estoy un poco descontextualizado, ¿ya? Lo que entiendo hasta el momento es de que, por ejemplo, casi hasta inicios de los 50, hubo una cierta incidencia de Gramsci y por ende también de la intelectualidad orgánica, ¿ya? Pero de ahí, por ejemplo, hasta donde se cierra, hasta el 90, tengo entendido una lectura adicional, no otra lectura. Aún se mantienen, por ejemplo, ciertos postulados sobre el tema de la lucha de clases. Entonces, por ejemplo, lo que a mí me llama la atención es cómo es de que en todo este proceso, en este tiempo, ¿ya? En todo este tiempo emergieron bastantes organizaciones. Usted nombraba, por ejemplo, el Partido Comunista. Hay que tomar en cuenta quienes conocen mucho más de historia que mi persona, ya también he leído sobre esta temática y hasta el día de hoy se mantiene vigente. Se debe conocer que, por ejemplo, si nosotros hablamos del Partido Comunista, hay una cierta división, todo eso también en todo este tiempo emergen ciertos grupos insurgentes, ¿ya? Háblese bien, por ejemplo, Alfaro Uribe, que fue un grupo insurgente que tuvo una cierta presencia y sumamente fue aclamado por una parte de la sociedad y también es atacado por otro lado, ¿ya? Pero también y otros aparecieron otras organizaciones mucho más radicales. Y en estas organizaciones radicales, por ejemplo, aparecen ciertos pensamientos de tendencia prosoviética y pro-china. Hay que tomar en cuenta que si tomamos en cuenta desde Argentina para abajo, para Chile, todo este sector, la incidencia prosoviética fue elevada. Ahí tenemos, por ejemplo, al MIR, me parece que fue una organización prosoviética. En el caso de Ecuador, por ejemplo, pro-China, no voy a mencionar, que ya se sabe, quien sabe de historia sabe a lo que me refiero. Hasta el día de hoy, de hecho, la presencia de estas organizaciones siguen presentes, pero el modo de lucha, el modo en el cual empiezan a hacer su política tomando en cuenta de un momento a otro, tienen que adaptarse a estas realidades.
Y lamentablemente, podría decirlo así, en el caso de Gramsci, honestamente, a mí me ha llamado la atención y he leído partes, pero en sí no está netamente difundido. ¿Por qué? Tocar un tema muy importante. ¿Podría Educación. Ya para cerrar la pregunta, Sí. la inquietud? Por ejemplo, ¿por qué no se toma en cuenta mucho la presencia o no se toma en cuenta las lecturas de Gramsci, sabiendo que desde el tema de educación debemos tomar en cuenta que estamos frente a una posición, digamos, una estructura educacional desde una verticalidad? ¿Cómo es posible que una sociedad, actualmente una juventud, no tenga una posición crítica? ¿Por qué? Porque desde la misma educación se ha venido en este caso mermando este aspecto crítico en todos los estudios. No podemos hacer una comparación, por ejemplo, de la generación actual con respecto a una generación de los años 60. Un muchacho de 15 años de esta edad, digo, de este momento hacia esos años, prácticamente no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ni una posición crítica, porque eso siempre se ejerce desde el tema educación. ¿Cómo puedes destruir una sociedad desde la educación? Ok, Muchas gracias. listo. Bueno, termino. Ahí terminamos. Sí, sí. Creo que vamos terminando y es un poco tarde. No sé si hay algún otro comentario. Pues bien, yo creo que con esto terminamos. Muchas gracias, Alejandro, con tu intervención. Y les invitamos el día de mañana a las 9 de la mañana para continuar el seminario en la mesa sobre renovación de la democracia y lo nacional popular. Muchas gracias a todos y muchas gracias a las personas que se han conectado este día.